Buenos días a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad de la Biblia. Hoy seguimos con el estudio de Juan. La semana pasada pues hicimos una pequeña introducción donde hablamos un poco del contexto de esta epístola para poder comprender cuando los temas van a salir durante los versículos que vamos a ir leyendo poco a poco. Así que hoy vamos a empezar leyendo 1 de Juan capítulo 1 del versículo 1 al versículo 4 y vamos a analizar estos versículos, ¿vale? Son muy interesantes. Y Juan empieza así, la primera epístola empieza lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Importante todas estas palabras y lo que implican. Y luego dice el versículo 2, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Importante también esto. Lo que hemos visto y oído, veis una repetición, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. El inicio de la primera carta de Juan abre con unas palabras muy importantes acerca de uno de los principios cristianos más importantes, esto es, la naturaleza y la divinidad de Jesús. Aunque podríamos pasar mucho tiempo con las ramificaciones de estas palabras, vamos a intentar enfocarnos en el significado, motivo e intención de estas palabras con relación a los problemas doctrinales que este grupo de cristianos estaban siendo expuestos, que ya de esto hablamos la semana pasada acerca de los secesionistas. Primeramente, es importante remarcar que existen dos corrientes de pensamiento principales en lo que Juan se refiere con lo de lo que era desde el principio. Esto que vemos aquí, apargés en griego o aparqués, depende de cómo vuestro profesor o instructor os ha dicho que se pronuncia el griego. Primeramente, existe una corriente de pensamiento que expresa que estas palabras no se refieren necesariamente a la eternidad de Cristo, sino a la encarnación de la palabra, el logos, de vida en Cristo. En este caso, aunque es posible interpretar lo que era desde el principio e interpretar esto como que tenga una relación a las palabras del apóstol Juan en 1 de Juan 1:1, cuando dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, esto, bajo esta corriente de pensamiento, no tiene por qué ser necesariamente así en esta ocasión. En este sentido, Juan 1:1 se estaría haciendo una relación entre el verbo, el logos, y cómo éste era antes de todo lo que existió y que fue quien creó todo. ¿Vale? Esto sería en el Evangelio de Juan. Sin embargo, aquí en 1 de Juan 1:1, el autor estaría haciendo una referencia a la palabra, al verbo, al logos, siendo encarnada en Cristo. ¿Vale? Esto sería la primera interpretación. Como expresa Cruz, la expresión lo que era desde el principio funciona como una de una serie de cláusulas relativas que describen la palabra de vida, que el pasaje, a medida que se desarrolla, deja bastante claro que se refiere a la palabra de vida encarnada en Jesucristo. El resultado neto es que cuando el autor describe la palabra de vida como lo que era desde el principio, de hecho, está hablando principalmente de la palabra de vida encarnada en Jesucristo, no de la palabra que existía con Dios antes de la fundación de la humanidad o del mundo. Sin embargo, los ecos del prólogo del Evangelio que se encuentran en esta declaración pueden implicar una identidad entre el verbo de vida encarnado en Jesucristo y aquel de quien el cuarto Evangelio habla como si estuviera con Dios en el principio, antes de la fundación del mundo. Y esta noción de la que hablan ellos, ¿no? Esta primera corriente de pensamiento, se podría ver, por ejemplo, cuando hacemos una comparación textual entre 1 de Juan 1:1 y Juan 1. Como se puede observar, en el Evangelio el énfasis está en la preexistencia de Cristo con el Padre antes de la fundación del mundo y de todo también lo creado. Y en 1 de Juan, por ejemplo, se habla de la manifestación de esta palabra, del Logos, y cómo esta es Jesucristo, que es el Hijo. Aquí podéis ver una comparación de los dos versículos y podéis leerlos en vuestras casas y poder sacar este tipo de conclusiones, ¿no? De si es lo mismo a lo que se refiere aquí Juan cuando escribió el Evangelio a cuando escribió esta epístola. Como digo, esto es una corriente de pensamiento, la primera que vamos a ver hoy, que habla de las implicaciones de lo que era desde el principio implica. Y aunque hay un pequeño detalle diferencial en estos versículos, esta corriente de pensamiento, y esto es importante tenerlo en cuenta, no niega que haya similitudes en ambos textos. Lo que pasa es que cada carta está escrita con un propósito en especial. Entonces ellos ven que el Evangelio estaría enfocado en la veracidad de Cristo, no solamente como el Mesías, sino como Dios, y como es un mensaje crucial que vemos en el Evangelio de Juan en diversas ocasiones. En Juan 1:14, 10:33, 8:58 al 59 y Juan 20:28, por ejemplo.
Sin embargo, ahora aquí la audiencia de Juan, en la primera epístola, se trataría de personas que conocían el Evangelio. Esto es, ellos conocían ya que Jesús es Dios. Entonces, bajo este pretexto y los problemas que había con las falsas doctrinas, aquí Juan expresa cómo este verbo, el logos, que representa la verdad, la comunión verdadera, la vida eterna, y la vida verdadera es aquel que es Cristo que ha sido manifestado en este logos. Ben Witherington expresa lo siguiente, la traducción es mía, como siempre. Quisiera enfatizar nuevamente que nuestro autor está hablando de una persona que se convirtió en el contenido de un mensaje que a su vez transmitía vida eterna, pero también está usando deliberadamente el lenguaje sapiencial para sugerir que la persona es también la personificación de un concepto clave, un qué, la sabiduría de Dios que transmite vida. Algunos de esta corriente expresan que el principio o gen aparges, que vemos por ejemplo en 1 Juan 1.1, se refiere al principio del ministerio de Jesús por la similitud de expresión empleada por Juan en Juan, el Evangelio 15:27, donde se narran las palabras de Jesús a sus discípulos diciendo: y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio, utilizando esta misma expresión. A pesar de esto, cabe remarcar que bajo esta corriente de pensamiento sigue estando presente esta eternidad y deidad de Cristo en las palabras de Juan, aquí en 1 de Juan 1.1. ¿Vale? Esto es importante tenerlo en cuenta. Siguen pensando que para Juan Jesús es Dios, lo que pasa es que bajo el contexto que se está hablando, ya se suponía que la audiencia de Juan conocía esta verdad. Entonces quieren hablar de la verdad de vida que viene y que fue manifestada en Cristo específicamente aquí. Sí que esta corriente de pensamiento enfatiza en el poder diferenciar los dos elementos que se están presentando, que aunque entrelazados en cuanto a las dimensiones de lo que implican, en cada lugar se hacen con un uso específico enfocado a las circunstancias que rodeaban a los hermanos en Cristo. Por ejemplo, en el Evangelio, asegurar que Jesús no solamente es el Mesías, sino que es Dios y que estuvo antes de la fundación del mundo con Dios. Y aquí ahora sería hablar de cómo una audiencia que ya conoce esto, esta verdad, porque ha conocido el mensaje, como veremos más adelante en esta carta, pues tiene que saber, por los problemas que hay, por las falsas doctrinas que les rodean, que Jesús es la vida, es la verdad, es el logos encarnado, ¿vale? Así que la otra vertiente que existe con relación a lo que significa desde el principio implicaría que estas palabras, su intención es demostrar una vez más la eternidad de Cristo y estarían ligadas a las palabras de Juan en Juan 1.1. Es decir, una vertiente piensa que son dos expresiones diferentes y esta vertiente piensa que son la misma expresión. Uno de los problemas que inicialmente tiene esta interpretación es que algunos podrían mencionar las diferencias entre en el principio era el verbo, que vemos en Juan 1, en el principio era el verbo, en argegen hologos, ¿no? En griego, ¿no? Y lo que era desde el principio, hogen aparges, en griego, en 1 de Juan 1.1. Entonces, como se puede ver, son dos expresiones diferentes y que parecen significantes. Y claro, los que van en contra de esta corriente de pensamiento, que vuelvo a recordar, piensan que la expresión lo que era desde el principio es la misma que en el principio era el verbo, dicen que, por ejemplo, Juan podría haber utilizado otros tipos de expresiones, como por ejemplo las que vemos en Juan 17:5, cuando dice: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuvo contigo antes que el mundo fuese. Como puedes ver ahí en griego es diferente, ¿no? Y lo mismo en Juan 17:24, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Así que como podéis ver existen dos expresiones utilizadas por el mismo Juan, bueno en este caso tres, Juan 1.1, en el principio era el verbo, ahora vemos aquí el 17:5, antes de que el mundo fuese, o en griego protouton cosmos ainai, y en el 17:24, antes de la fundación del mundo, prokotagoles cosmou. Entonces, los que van en contra de esta vertiente dirían que este tipo de expresión podría indicar que si Juan quisiera hacer este énfasis, lo podía haber hecho de esta manera, utilizando desde antes de la fundación del mundo o desde antes de que el mundo fuese, o utilizando la expresión que menciona en Juan 1.1. Sin embargo, como pasa en muchas ocasiones, es lo bueno de estudiar la palabra del Señor, es que hay ciertas expresiones que varían con relación a las circunstancias. Y aunque es cierto que existen diferencias en las expresiones de Juan, una es en el principio, mientras que la otra es desde el principio, o sea, en arge o en arque, y la otra es aparges o aparque, ¿no? También es verdad que 1 de Juan 2:13 al 14 del mismo libro u epístola en cuestión, se hace uso de la misma expresión desde el principio o aparge en griego,
en dos ocasiones con connotaciones que parecen denotar una virtud ontológica de Cristo parecida a la que vemos en Juan 1:1. Esto lo podéis ver aquí en pantalla cuando dice: os escribo a vosotros padres porque conocéis al que es desde el principio. La expresión es la misma en griego, aquí abajo lo podéis ver. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Y otra vez aquí en el versículo 14 se reitera la misma idea. Os he escrito a vosotros padres porque habéis conocido al que es desde el principio. Así que como podéis ver aquí, parece que sí que esta expresión desde el principio apareje sí que implica esta virtud ontológica que puede implicar o significar lo mismo que cuando Juan escribe en el principio del verbo en Juan 1:1. Y una pequeña nota. La expresión apargés aparece un total de 7 ocasiones en Primera de Juan. En Primera de Juan 1:1, como hemos visto, 2:7, 13 al 14, que acabamos de ver ahora, 2:24, 3:8 y el versículo 11 del 3. Existen ocasiones donde se pueden interpretar apargés como un momento en el tiempo donde algo ocurre en adelante, desde el principio, ¿no? Como por ejemplo el evangelio que escucharon desde el principio, en el 2:7, en el 24 y en el 3:11, y por ejemplo el momento del tiempo donde el diablo pecó, desde ese momento, en el 3:8. Sin embargo, como he dicho anteriormente, en los versículos 13 y 14 no puede tomarse este tipo de interpretación. Por esta razón, el contexto es fundamental para poder ver si se trata de una expresión particular que implica lo mismo que, por ejemplo, en el principio del verbo. Así que, como podéis ver, aparejé aquí ahora puede implicar algo más profundo que en un momento dado o en el momento de que el verbo se hizo carne y que pueda quizá implicar que Juan está haciendo la misma declaración que en Juan 1:1. Así que por estas razones y las que vamos a ver a continuación, es más posible que las implicaciones de estas palabras de Juan sean con la intención de recordar a la audiencia que aunque la verdad se manifestó en Cristo, la expresión desde el principio puede tener implicaciones de la preexistencia de Cristo, como hemos visto por ejemplo en Juan 1, ¿vale? Sé que hay dos vertientes. Una piensa que es el principio de cuando la verdad se reveló en Cristo, y hemos visto que en ese tipo de interpretación también hay subinterpretaciones, como por ejemplo que desde el principio implique el ministerio de Cristo, y otra vertiente que estima que aquí las palabras implican la misma intención que Juan en el Evangelio de Juan, capítulo 1, ¿vale? Y una de estas similitudes se pueden observar con Proverbios 8 y Juan 1:1 al 4. Vamos a leer esos versículos para que veáis algo muy interesante acerca de la sabiduría que está personificada en Dios en Proverbios 8:23 al 36. Mira lo que dice: eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. Antes de los abismos fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados, ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía al mar en su estatuto, para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Ahora pues, hijos, oídme y bienaventurados los que guardan mis caminos. Vemos aquí la personificación ahora como habla, ¿no? Atended el consejo y sed sabio, y no lo menospreciéis. Bienaventurado el hombre que me escucha, ¿veis? Velando a mis puertas cada día, aguardando a los postes de mis puertas, porque el que me halle hallará la vida y alcanzará el favor de Jehová. Mas el que peca contra mí defrauda su alma. Todos los que me aborrecen aman la muerte. Aquí se pueden ver ciertas temáticas que pueden enfatizar la importancia de esta verdad que el pueblo judío abrazaba tocante a la sabiduría divina. Esta era eterna desde el principio, en griego enarge en la Septuaginta. Antes de la fundación del mundo y los abismos había sido engendrada. Y es importante hacer un énfasis en la manera poética de hablar de la sabiduría de Dios y cómo engendrada no implica fue creada. Además de esto, vemos cómo esta sabiduría llama a la humanidad, o los que son suyos, hijos, y cómo quien le escucha haya vida y al favor de Dios, mientras que si se peca, se defrauda el alma propia de la persona que peca. Y finalmente termina con cómo todos los que aborrecen aman la muerte. Este tipo de texto es fundamental para ver cómo, aunque tanto Juan como los lectores saben que Jesús es la palabra de Dios eterna, ahora se hace este tipo de paralelismo que recuerda la sabiduría de Dios y cómo ésta se personifica hablando a personas que son hijos, ¿no? Y que no solamente es eterna, sino que hallarla implica la vida y cómo pecar contra ella lleva a la muerte. Recordemos cómo estos temas son recurrentes en la carta de Primera de Juan, donde se habla constantemente de estas nociones de la vida y de la muerte, del amor y del aborrecimiento.
Es por este tipo de temática que parece indicar que la mención del verbo aquí por Juan se refiere de una manera directa o indirecta, dependiendo del intérprete, por eso damos aquí diferentes opciones, a esta sabiduría divina eterna que trae vida y verdad personificada ahora en Cristo, lo que era desde el principio. Ben Witherington expresa lo siguiente, la traducción es mía. Los estudiosos también podrían haber encontrado soluciones más naturales a la cuestión de referencia si se hubiera reconocido el carácter secuencial de estos versos. En particular, la cuestión del referente de estos versículos ¿es Jesús? ¿Es el mensaje del Evangelio sobre Jesús o es algo más? Se aborda más fácilmente si se ve como una pieza de literatura sapiencial. Si nos hacemos una pregunta, ¿cuándo un qué es también un quién? La respuesta es cuando se ve a Jesús como la sabiduría de Dios encarnada. Por supuesto, la sabiduría está personificada en textos como Proverbios 8 al 9 y en la literatura sapiencial posterior. Y como en el caso de 1 de Juan 1, es este trasfondo el que ilumina el texto aquí. Así que bajo el contexto que hemos visto de esta carta, donde había este grupo secesionista que iba en contra de las verdades de Cristo, parece que este tipo de introducción por parte de Juan enfatiza en cómo la palabra, el logos divino, estaba en la persona de Cristo y por lo tanto expresando que estas enseñanzas y revelaciones son las únicas que representan las verdades divinas reveladas en la palabra de Dios y ahora en la persona de Jesús que ellos han aceptado como su Mesías y su Señor. Y también es importante recordar que aunque este tipo de conexiones no sean tan evidentes para nosotros inicialmente, en esta época más moderna, tenemos que entender que en la época bíblica, donde no tenían las escrituras del Nuevo Testamento, por ejemplo, en algunos sitios, ¿no? La iglesia y la comunidad cristiana, especialmente la judía, estaba impregnada de las lecturas y de los textos del Antiguo Testamento. Estas conexiones para ellos eran mucho más evidentes y naturales que para muchos de nosotros hoy en día. Por eso cuando di el estudio de la carta de los Romanos vemos como Pablo utiliza muchos versículos del Antiguo Testamento dando por hecho que estas personas conocían las escrituras. Y recordamos Jesús cuando hablaba con la gente y hablaba de cómo ellos conocían las escrituras, ¿no? Así que es importante no dejar de lado este tipo de temáticas que se hablan en la palabra y de alusiones que se hacen a textos o que son posibles alusiones, porque en esa época se conocía la palabra del Señor mucho más que hoy en día. Así que hemos visto esto, hemos visto estos dos tipos de interpretaciones que hay en cuanto a lo que significa desde el principio. Hemos visto que hay unas posibles conexiones con la sabiduría, como ha sido encarnada en Cristo, o esta verdad de Dios. Y como digo, es una posibilidad, ¿no? Y ahora vamos a ver algo también muy interesante. Y es, por ejemplo, que se hace una repetición muy clara por parte de Juan para enfatizar que lo que está hablando es algo real. Recordemos, versículo 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida. Y si veis, el versículo 3 empieza lo que hemos visto y oído y esos anunciamos, etc. Así que vemos cómo repite los mismos conceptos en varias ocasiones. Esto es una táctica antigua que denota persuasión de algo que es real. May Thompson expresa, la traducción es mía, claramente desea subrayar que lo que está dando testimonio no es producto de su imaginación ni invención propia. Quiere exponer ante sus lectores la vida que hay en Jesucristo. Así que este tipo de proclamación deja claro que desde el principio de esta carta lo que Juan está hablando y exponiendo no se trata de una invención suya, en contraste con las invenciones de los secesionistas, ¿no? Sino que se trata de una realidad a la que muchas personas han sido expuestas. Es por esta razón que los versículos iniciales también están enfocados en la segunda persona del plural con el hemos oído o hemos visto y hemos palpado, ¿vale? Vamos a ver ahora Juan 1:1. Vamos a analizar este versículo, cuando dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon en nuestras manos tocante al verbo de vida. Después de poder identificar los posibles motivos de lo significado de lo que era desde el principio, ¿vale? Que hemos visto que hay dos vertientes, vemos cómo el autor ahora menciona, Juan, unas acciones por parte suya con relación al verbo de vida. En griego ves, verbo de vida, tenéis el texto abajo, ¿no? To logu, tes, zoes, ¿no? En este caso, el autor deja claro que por su parte, él ha visto con sus ojos, contemplado y palpado con sus manos. Una vez más, el mensaje es claro en cuanto a la veracidad de las afirmaciones que se hacen. En este caso, todo está circunvalando la persona de Jesús, a quien se identifica como el logos de vida, la palabra de vida o el verbo de vida en español. Este concepto se trataba de una idea que estaba completamente asimilada por los primeros seguidores de Cristo. Pedro, en su discurso en el pórtico de Salomón, dijo las célebres palabras y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Así que ante las acusaciones de algunos de que este tipo de lenguaje era con intenciones metafóricas, que vimos la semana pasada, que dicen que esto no implica que realmente lo vieron, el peso de la prueba de tal aseveración cae en contra de ellos.
Las razones son múltiples y las encontramos en la manera que este tipo de palabras se utilizan en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, la expresión lo que hemos visto con nuestros ojos se trata de una clara identificación de un hecho específico y no deja mucho lugar a una interpretación metafórica. De hecho, parece que el autor quiere dejar claro que se trata de un evento que han visto sin lugar a dudas. Lo mismo ocurre con las palabras palparon con nuestras manos. Una vez más, parece que la intención de Juan es clara en cuanto a la literalidad de las palabras. Es más, Cruz menciona que desde las 22 ocasiones que esta palabra aparece en el Nuevo Testamento, en 19 de ellas, fuera de esta de Primera de Juan, denotan enfáticamente que se trata de algo que han visto a través de la vista humana. Lo mismo ocurre con la expresión y palparon nuestras manos, donde el verbo utilizado para palpar o tocar, pselafao en griego, ocurre en un total de 3 ocasiones adicionales, implicando un toque literal. Por ejemplo, en Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y en Hebreos 12:18, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. La única ocasión donde palpar no implica este toque físico literal la vemos en Hechos 17:27, donde dicen para que busquen a Dios, si en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Evidentemente el contexto deja claro que este palpar no es literal. Sin embargo, en las otras ocasiones sí que queda claro, y por esto es importante saber el contexto donde se dicen las palabras para poder interpretar cuál es la intención del autor. En el caso de 1 Juan 1, 1 al 4, se puede diferenciar la insistencia en el tipo de expresiones que denotan una literalidad de los hechos de los que se están hablando. De hecho, la insistencia y la repetición añaden más valor a este tipo de interpretación. El énfasis, de hecho, es importante por todo lo que estaba ocurriendo en las iglesias de la época con las falsas doctrinas que estaban pervirtiendo el evangelio original, que Juan, en este caso, no solamente había escuchado de primera mano, sino que también había estado con el verbo de vida, aquel que era antes de la fundación del mundo. Vamos a pasar al versículo 2 que dice, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Este versículo es súper interesante y muy importante. Vemos cómo habla de la vida manifestada. Como se puede notar, esta conexión se hace con el verbo de vida. En otras palabras, Jesús es la vida. Aquí vamos a poder apreciar otra de las conexiones con el Evangelio de Juan. Las palabras la cual estaba con el Padre, que en griego es Hetis en proston patera, recuerdan a las palabras de Juan 1 tocante a la palabra de Dios y cómo el verbo era con Dios, o en griego, kaijologos gen proston theon. Estas similitudes se pueden ver también en el versículo 2 de 1 de Juan, donde le dice, este era en el principio con Dios, o en griego, houtos genen arge proston theon. No es importante que sepáis el griego en absoluto, pero lo importante es ver cómo en español a veces se pierde ese tipo de conexiones, pero si ves el lenguaje original que vamos a ver en la siguiente imagen, vas a poder cómo existen conexiones muy parecidas porque el lenguaje es bastante parecido. En este gráfico se pueden ver las similitudes de cómo en un lugar se habla de Dios y en otro lugar se habla del Padre. Así que ves como por ejemplo que dice, en el principio era el verbo, Juan 1, 1 al 2, y el verbo era con Dios, y en griego, gen prostonceon, y luego en 1 de Juan 1, 2, la vida eterna manifestada, que vemos que es Jesús, dice, estaba con el Padre, gen proston patera. ¿Ves aquí la diferencia entre los dos? Es básicamente en patera y ceón. Una es Dios y la otra es Padre, pero la expresión es la misma. Estaba con Dios y la otra estaba con el Padre. Este tipo de mención se puede hacer por el contexto en el que se escribe la carta. El Evangelio quería demostrar la deidad de Cristo y cómo era igual a Dios, como vemos en Juan 1.1. Esta sería una de las razones por las cuales situar al Mesías con Dios, Theos, ¿no? Y nombrarle al Mesías como Dios es primordial. Sin embargo, la audiencia de Juan ya conocía la deidad de Cristo. Por esta razón, esta elección de palabras en Primera de Juan, donde se sitúa al Hijo con el Padre, pudiera ser por la influencia protonóstica de la que hablamos la semana pasada, de estos secesionistas, a la que la iglesia primitiva estaba siendo expuesta. En este sentido, es posible que a Jesús se sitúe junto al Padre, pater en griego, por la razón de las divisiones que había entre aquellos que pensaban que el Padre y creador del universo era un ser malo y antagónico a Cristo. También es posible que la elección de Padre, Pater y no Dios sea para aclarar la figura paterna y positiva de Dios, también esa figura de familiaridad entre el Padre y el Hijo. Las ramificaciones de estas palabras por parte de Juan no se deben de pasar desapercibidas y son un claro testimonio de la deidad de Cristo a ojos de los apóstoles y de la iglesia primitiva. Es importantísimo. Vemos aquí cristología hecha directamente al principio. Aparte de esto, desde el inicio de la palabra de Dios vemos cómo es Dios quien crea la vida. En el Antiguo Testamento existen muchas ocasiones donde se equipara a Dios con la vida. Por ejemplo, en Jeremías
2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. En Jeremías 17:13, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados y los que se apartan de mí serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Y ves, por ejemplo, en Juan 4:10, cuando Jesús habla con la samaritana que dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Así que vemos que las palabras de agua viva y ríos de agua viva confirman las palabras que dice Jesús sobre él y la imagen que Jesús dio de sí mismo. En otras palabras, la vida que viene del Padre es la misma vida que viene del Hijo. La vida que da el Padre la da también el Hijo. La vida eterna que viene por medio del Padre también es dada por medio del Hijo. May Thompson expresa, la traducción es mía, Jesús mismo es la vida de Dios y vino a dar vida eterna a los que creen. Este tipo de declaración expone el tipo de cristología de la iglesia primitiva que Juan quiere dejar claro desde el principio de la carta, como vimos también en el Evangelio. Es importante notar cómo se hace un énfasis en la vida eterna estando con el Padre y con el Hijo. Intuyo que la idea de Juan es la de resaltar cómo existía una uniformidad entre el Padre y el Hijo, algo que se puede atisbar en otras partes de la carta. Sin ir más lejos, en la misma introducción en el versículo 1:3, hablando de la comunión de los cristianos con Dios, se expresa cómo esta comunión o koinonia es con ambos cuando dice, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, que lo podéis ver, y con su Hijo Jesucristo. Esto es justamente algo que las vertientes gnósticas del segundo siglo iban en contra. Por lo tanto, puede ser una indicación de que los secesionistas tenían ya estos conceptos protonósticos que hacen estar el Padre en contra del Hijo. Así que en el versículo 3, Juan repite lo que ha dicho desde el principio de la carta. Ver y oír lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Así que vemos cómo se hace este énfasis en oír y ver, pero también con la comunión de Juan y los suyos, dice nosotros, y las personas a quien él escribe. Por esta razón dice que la comunión viene con lo que Juan enseña y cómo esta comunión o koinonía que les dice que pueden tener con ellos es la misma que Juan y los suyos tienen con el Padre y con el Hijo Jesús. En otras palabras, parece indicar que el mensaje o la doctrina que ellos han anunciado es conforme al Padre y al Hijo, y por lo tanto los hace estar en comunión, koinonía con Juan y los suyos. Ahora, los lectores de esta carta, si quieren tener comunión con el Padre y con el Hijo, entonces tienen que escuchar el mensaje original que les trajeron Juan y los suyos. Este mensaje es importante porque ratifica el mensaje original en contra de las variaciones y herejías que andaban circulando por la época. Esto me recuerda a las palabras de Pablo en Galatas 1:6-8, cuando dice: Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Importante ver aquí el contexto de lo que pasaba. Aquí lo que estaba ocurriendo es las personas que querían volver a la ley o a la circuncisión, etcétera, y cómo esto estaba entrando en contra de este tipo de principio bíblico. Sin embargo, en Juan vemos cómo las herejías son diferentes, pero el fin es el mismo. Cualquiera que se aparte del evangelio que ha sido anunciado es anatema. Aparte de esto, se puede ver cómo la frase nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo denota una igualdad de esencia entre el Padre y el Hijo. Existe, por lo tanto, una declaración de igualdad entre ambos, que es de esperar por los escritos de Juan que enfatizan la cristología del primer siglo. También se hace importancia en cómo tiene que haber una comunión entre hermanos y cómo esta comunión se obtiene al estar de acuerdo con las enseñanzas originales que vienen de Dios. Otro detalle importante es que deja una clara idea acerca de qué ocurre con estas personas que no creen el mensaje del Evangelio y uno, cuál es su estado delante del Padre y del Hijo, y dos, el tipo de comunión que tenemos o debemos o no debemos tener con tales personas. Y creo que es necesario enfatizar en cómo se presenta la importancia de la comunión entre hermanos. Como dice Witherington, la traducción es mía, note que nuestro autor habla de tener comunión, aquí no utiliza simplemente la forma verbal de la palabra. Esto expresa el hecho de la existencia del compartir en común, pero también su realidad permanente. Es algo que los creyentes tienen juntos, no simplemente como individuos separados con Dios. Es entre los creyentes, no solo en cada uno de ellos como individuos, pero la unión con los demás implica y de hecho requiere la unión con Dios y las dos deben de ir juntas. Después de estas palabras, en el versículo 4, Juan dice, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Y aquí parece indicar que Juan está diciendo que el gozo que viene de Dios se basa en creer que el Hijo de Dios es la verdad.
reconocer su autoridad y el mensaje que trajo, que lleva a la vida eterna. Y nótese la importancia de la base del gozo de los lectores de la carta de Juan en comparación con lo que el mundo y muchos cristianos hoy en día consideran gozo. Para resumir, lo que hemos podido ver en esta introducción de 1 de Juan es la importancia de la verdad del mensaje original y la realidad de Jesús, no solamente como el Mesías, pero como el Hijo de Dios. Cristo es la verdad y el Verbo, el Logos de vida. La manifestación de la vida se encuentra en la segunda persona de la Trinidad. El dador de la vida eterna es el Verbo de vida que es Cristo. También vemos cómo se hace un énfasis en la cohabitación de Jesús con el Padre de una manera muy parecida a la que vemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1 al 2 en adelante, menos con los distintivos de los motivos por los que la carta y el Evangelio fueron escritos. También se hace un énfasis en la comunión entre cristianos y el Padre y el Hijo y cómo esto se cumple solo cuando se tiene una doctrina correcta. Y finalmente se expresa que estas verdades traen gozo a las personas y cómo esto contrasta con el gozo del mundo. Así que con esto terminamos el episodio de hoy. Espero que haya podido ser de bendición. La semana que viene seguiremos viendo más versículos y analizándolos. Y como siempre digo, si tenéis alguna duda o alguna pregunta, me podéis dejar un mensaje, mandar un email o como queráis. Que Dios os bendiga y hasta la semana que viene.